Muy buenos días, muy buenos días a todos. Continuamos con nuestros atentos FELAC, que son siempre productivos, nos sirven para reunirnos frecuentemente. Y en esta oportunidad le tenemos a una grande que es Linda, nuestra representante de Colombia, con Norberto y con Carlos. Nos van a tocar temas muy interesantes. Y bueno, les agradezco a todos su participación y les dejo con nuestro presidente, con Luis Filipe. Buenos días a todos. Es un honor más una vez estar acá con tantas personas importantes, con tanta experiencia. Bruno, muchas gracias, nuestro maestro organizador del Ateneo. Muchas gracias, Jimena, con todo su soporte, y Platzul, que nos apoya nesse Ateneo como siempre. Me gustaría recordar a todos que dia 11 empezamos el segundo Congreso Regional de Queimaduras de Centroamericano y del Caribe. Va a ser un evento increíble. Patricia Quesada está a cargo de este congreso e está haciendo un trabajo increíble en su organización. Invitamos a todos a participar. Também me gostaria de comunicar que nosso congresso de FEILAC ano que viene vai ser em Cancún de 20 a 23 de outubro. Já temos as informações iniciais em nosso sítio feilac.org e também em nosso Instagram. Muitas graças. Empecemos. Muy bien, buenos días para todos. Para Colombia es un verdadero placer poder compartir con toda esta hermosa comunidad que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras, un tema que hemos decidido escoger, que es el de quemaduras eléctricas. Quemaduras eléctricas que todos sabemos, pues es el gran reto. Los quemados lo son, pero la quemadura eléctrica lo es muchísimo más por la severidad, por lo que significa el gran enmascarado y los retos que se tienen que enfrentar. Por eso hemos seleccionado a dos de nuestros conferencistas, el doctor Norberto Navarrete, que va a hacer una presentación sobre la reanimación hídrica, y el doctor Carlos Torres, que va a tratar otro de los grandes retos, que es dar la cobertura cutánea con microcirugía. Me permito presentar al doctor Navarrete para quienes en el momento no lo conocen. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario, tiene maestría en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana, es emergenciólogo de la unidad de cuidado intensivo de quemados del Hospital Simón Bolívar. Y además es miembro, por supuesto, de la Sociedad Internacional de Quemaduras, la ISBI, y de la Fundación Colombia Sin Quemados. Le doy la palabra a Norberto con este tema de reanimación hídrica en quemaduras eléctricas. Bueno, buenos días a todos. Le agradezco la invitación a la doctora Linda y a todos los organizadores, darme la oportunidad de presentarme ante todos ustedes. Ustedes saben que hay un tema que me apasiona, que es quemaduras eléctricas, y por eso es que lo escogí para hablar de ello. Hemos hablado de manejo de urgencias, objetivos iniciales en el tratamiento inicial del paciente quemado, fisiopatología, pero en la reanimación hídrica yo creo que hay algunos aspectos que todavía no hemos podido llegar a un acuerdo. Hay una alta variabilidad en el manejo y por eso decidí que revisáramos el tema entre todos para poder discutir entre todos este importante tema. Entonces, les pido disculpas porque estoy desde el trabajo, me van a ayudar a pasar las diapositivas, no quería tener problemas con la conexión y la velocidad de internet. Entonces vamos a empezar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si ustedes observan esta diapositiva, es una comparación de grupos pareados entre quemaduras térmicas y quemaduras eléctricas. Los dos grupos son similares.
pero si ustedes observan la frecuencia de escarectomía del 47 al 21% con respecto a quemaduras térmicas, la frecuencia de amputación 19.1% versus 1.5%, y el tiempo de hospitalización. Las quemaduras eléctricas, si las quemaduras en general es algo complicado y todos lo sabemos, todos lo vivimos día a día, las quemaduras eléctricas presentan un reto adicional. Es posiblemente la quemadura más complicada entre todos los tipos de quemaduras. Siguiente. Este es un estudio de China, y si ustedes observan, en comparación a otros tipos de quemaduras, el tiempo de hospitalización es más prolongado que cualquier otra quemadura. Pero cuando uno hace el cálculo definido por el área de superficie corporal quemada, que sabemos que es mucho menor, la diferencia es mucho más grande con respecto a otros tipos de quemaduras. Incluso los costos por porcentaje de área de superficie corporal es muy grande. Entonces, por tanto, ya vemos la magnitud del problema de atención de estos pacientes. Siguiente. En la siguiente diapositiva podemos observar un estudio de los colegas de Medellín, en donde ellos evaluaron el trastorno de estrés agudo en los pacientes con quemaduras. Tenemos los criterios DSM-5, pero lo que nos mostró más importante este estudio de investigación es que la quemadura eléctrica tiene un OR ajustado de 20.8, con unos rangos muy estrechos. ¿Eso qué significa? Como todos sabemos, tener un OR elevado pues significa una asociación, pero en clínica no es frecuente que encontremos ORs tan elevados. Eso quiere decir que existe una asociación muy importante, muy fuerte, entre la quemadura eléctrica y el trastorno de estrés agudo, ¿sí?, posterior a la quemadura. Y entonces este es un estudio europeo en donde evalúan a los pacientes con quemaduras eléctricas al principio durante su hospitalización y posteriormente en el ámbito ambulatorio. Y observen que todos estos compromisos neurocognitivos o comportamentales, que son inicialmente de baja frecuencia, no despreciable, pero de baja frecuencia, 5 o 10%, cuando el paciente está en el ámbito ambulatorio, se eleva a frecuencias tan importantes como 40, 50 y 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente tenemos que cuidar a nuestros pacientes en la fase aguda, sino que tenemos que tener unos muy buenos programas ambulatorios, porque las complicaciones tardías de los pacientes con quemaduras eléctricas son más frecuentes de lo que pensamos. Y esto es lo que atendemos todos los días. Siguiente. Nuestros pacientes con quemaduras eléctricas, quemaduras severas. Siguiente. Y esto es lo que vemos todos los días. Una quemadura extensa, no es tan frecuente que veamos estos tipos de quemaduras eléctricas, pero a esto es lo que estamos enfrentados día a día. Siguiente. Entonces, para nosotros, para Colombia, es un problema muy grave las quemaduras. Este fue el primer trabajo de investigación con quemaduras eléctricas que lo presentamos ante el Colegio Americano de Cirugía. Y para nosotros, siguiente, en Colombia, las quemaduras eléctricas es la principal causa de muerte en quemaduras, algo que es poco frecuente en otros ámbitos y en otros países. Siguiente. Posiblemente hay muchas causas. Las causas es el tipo de construcción irregular, que a medida que se va elevando la casa, se va acercando a las cuerdas de transmisión de energía, dado que hay poco cumplimiento de las normas de construcción, y esto hace que las personas vayan aumentando el riesgo de una exposición a corriente eléctrica habitualmente de alto voltaje. Siguiente. Y cuando vemos, pues a pesar de que hacemos todo nuestro programa de prevención, ¿sí? Pues tenemos unos graves inconvenientes con nuestros pacientes, con nuestras poblaciones. Y un
una causa muy frecuente es el cable siguiente, es la venta de cobre, que no hemos podido determinar la magnitud del problema, pero cuando estamos en el día a día y preguntamos a nuestros pacientes, habitualmente pacientes en condición de calle, lamentablemente es un problema importante. Siguiente. ¿Por qué es importante en Colombia? En la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de quemados, perdón, del Hospital Simón Bolívar, atendemos 119 a 120 pacientes año por quemaduras eléctricas. Eso nos convierte, siguiente, en la quinta unidad en el mundo con mayor atención de pacientes con quemaduras eléctricas al año. Entonces, vamos a presentar algo de la experiencia de lo que tenemos con el manejo hídrico para abrir la discusión en el tema de reanimación hídrica. Siguiente. Estos son los mecanismos de lesión eléctrica, la lesión electrobiológica pura a nivel de la membrana celular y de las proteínas, un efecto electrotérmico que es principalmente mediado por el efecto Joule, el calentamiento de los tejidos, un efecto térmico que es asociado a la ignición de la ropa o al efecto termoacústico cuando se producen arcos eléctricos y el mecanismo de explosión, y las lesiones asociadas, sobre todo asociadas por trauma. Siguiente. Entonces, en manejo hídrico, ¿qué sabemos? Ya entramos en materia, nos quedan 10 minuticos, un poquito más. Entonces, siguiente. Todos sabemos cómo fueron obtenida la información en la cual basamos nuestra reanimación hídrica en quemaduras térmicas. Aquí en primer parte está el trabajo del doctor Evans. Al lado derecho está una de las gráficas del artículo del doctor Baxter y la fórmula de Parkland. Y nosotros recordamos esos muy bonitos trabajos en donde, por ejemplo, con Baxter se hacían los experimentos con monos, después con perros, después se utilizaron pacientes con quemaduras, pero había un trabajo de experimentación administrando diferentes volúmenes para observar la respuesta en estos pacientes y poder determinar cuál era la mejor opción de reanimación. Eso con quemaduras térmicas. Siguiente. Y entonces cuando nosotros vemos las recomendaciones actuales en reanimación hídrica, arriba están las recomendaciones de ISBI, abajo están las recomendaciones de ABA y del Colegio Americano de Cirugía, en blanco están las recomendaciones para quemaduras térmicas. En color naranja, color amarillo, están las recomendaciones para manejo de reanimación hídrica del paciente con quemadura eléctrica. En ISBI, en las guías de ISBI, en términos generales no hay una recomendación específica de manejo hídrico, excepto el objetivo de diuresis, que normalmente es un poco más de 0.5 cc por kilo por hora. ABLS, hace la recomendación de que reanimemos a los pacientes con 4 cc por kilo por área de superficie corporal. Siguiente. Estas son las guías actualizadas de ABLS 2023. Hay 2 capítulos que son importantes para determinar el manejo del paciente. El capítulo número 2, que es shock y reanimación de fluidos, y el capítulo 4, lesiones eléctricas. En el primero hacen énfasis en quemaduras mayores del 20% y que las quemaduras deberían ser reanimadas de acuerdo al área de superficie corporal quemada. En el segundo, hacen las recomendaciones con respecto a utilizar la fórmula de Parkland y con un objetivo de diuresis, eso es lo que dice el documento ABLS, que tengamos una diuresis objetivo de 30 a 50 mililitros hora, igual que con cualquier otro tipo de quemadura. Y un poco mayor, 75 a 100 mililitros hora, cuando hay mioglobinuria franca. Siguiente. Si nosotros tenemos un paciente eléctrico con una extensión importante, relativamente no creo que haya un inconveniente en definir cuál va a ser nuestro tipo de tratamiento, como en este tipo de paciente y que tiene una mioglobinuria franca.
Sin embargo, la dificultad siguiente radica en el paciente que tiene quemaduras de muy poca extensión, pero con un daño importante que todos conocemos, como puede ser la rhabdomiolisis y la lesión muscular oculta. Entonces, este es uno de los ejemplos. Observen que si nosotros somos estrictos, esta quemadura no es mayor del 1%, pero el paciente necesita una reanimación hídrica importante, agresiva. Siguiente. Entonces voy a hacer énfasis en dos tipos de trabajos. En las primeras hay unos review con respecto a lo que se ha publicado hasta el momento respecto a quemaduras eléctricas. El review que hasta ahorita se presenta es el review de SHE, que son 38 artículos de adultos. Tengo que hacer la aclaración que son de adultos. Y en total tiene 5.485 pacientes. Y el área de superficie corporal es 13.5% en promedio. Esta diapositiva es para hacer énfasis que nuestras quemaduras eléctricas no tienen la extensión mayor del 20% habitual. Normalmente son quemaduras más pequeñas, más reducidas, pero con una lesión oculta muy importante. El segundo review, que es una revisión de mi autoría, que fue publicado el año pasado, pudimos presentar la revisión de 60 artículos de quemaduras eléctricas con 16.893 pacientes, con un promedio ponderado de 14.9% de área de superficie corporal, lo cual ratifica que las quemaduras eléctricas en general son quemaduras de pequeña extensión. Ahora, vamos a utilizar dos cortes. El único artículo en los últimos 20 años que habla sobre reanimación hídrica con datos de la práctica clínica es el trabajo de Boyd, que fue publicado, de la doctora Boyd, que fue publicado en el 2019. Fueron 42 pacientes y fue una serie de 6 años. Nosotros estamos ya trabajando en las conclusiones de un trabajo de 456 pacientes en 6.5 años, en donde la mediana de extensión de área de superficie corporal es solamente el 5%. Y con un promedio de 9.0% de área de superficie corporal quemada. Algunos pacientes tienen quemaduras extensas, pero realmente no son tan frecuentes. Entonces, ¿qué hacemos de manejo hídrico? Siguiente. Y entonces, cuando hablamos específicamente de cuál es la recomendación hídrica y cuál es la práctica clínica habitual, ustedes observen que hay un gran abanico de manejo hídrico diferente. Está desde el 2 cc por kilo por área de superficie corporal en el artículo de Cancio, publicado en el 2005. Está la recomendación ABLS 4, está un artículo de Luz o Luke de 7, 8, 10, 9 cc por kilo por área de superficie corporal. Lo que siempre hemos dicho, se necesita mucho más, pero no sabemos cómo. Y la recomendación es como muy heterogénea. Y esa es la dificultad. Porque si entre los que sabemos no hay tratamiento homogéneo, ¿cómo podemos explicarles o enseñarles a las personas que atienden ocasionalmente un paciente con quemadura eléctrica? Entonces yo creo que hay un vacío y una oportunidad para poder definir qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. Siguiente. Entonces me fui a la historia, ¿sí? Y este es un artículo del año 1970, 2 años después de que se presentó el artículo clásico de Baxter. También es de Baxter, 45 pacientes, 5 años de atención. Él hace énfasis en que el área de superficie corporal no debería ser utilizada, pero finalmente la recomendación es que se tiene que utilizar el 4 cc por kilo para área de superficie corporal con una recomendación de manitol y de vigilancia de hemoglobina y hematocrito como marcadores de reanimación. Siguiente. Después, el otro artículo que habla sobre reanimación hídrica, no experimental, sino simplemente la presentación de resultados, también es del grupo de Baxter. Ya son 102 pacientes en 5 años, con la gran mayoría de pacientes con quemaduras menores,
Y en el artículo hablan que sería incorrecto utilizar una fórmula de una fórmula de quemados basada en área de superficie corporal quemada, y sería incorrecto utilizarla para estos pacientes. Sin embargo, refieren que lo mínimo que se debería utilizar sería 4 cc por kilo por área de superficie corporal quemada, con una diuresis un poquito más alta a las recomendaciones actuales. Lo importante o lo interesante de este artículo es que cuando uno va a la discusión, hay una discusión entre el doctor Basil Pruitt del Centro Brook de Quemados con el doctor Baxter en Parkland. Entonces, el doctor Pruitt dice que debería recomendarse 2 cc porque se tiene experiencia en el Centro Brook y porque ya se ha utilizado con muchos pacientes, y el doctor Baxter le responde que ir a 2 cc y hacer lo que se hacía en los años 30 sería retroceder en el tiempo y aumentar el riesgo de los pacientes. Entonces, miren que las dos grandes personalidades en el manejo de quemados en el siglo pasado no se ponían de acuerdo y tenían discusiones con respecto a cómo manejar quemados eléctricos desde esa época. Siguiente. ¿Qué hacemos nosotros en el centro de quemados del Hospital Simón Bolívar? Esta es los resultados de los 450 y pico pacientes que atendimos. En el primer día, si nosotros hacemos el cálculo por área de superficie corporal quemada, lo que estamos haciendo es que estamos administrando en promedio, como mediana, 11.4 cc por kilo por área de superficie corporal. Algo completamente diferente a lo que se hace en la reanimación o lo que se recomienda en la reanimación hídrica de la BLS. Esa es nuestra experiencia. Claramente, después de que van pasando los días, se va disminuyendo la cantidad de líquidos, pero parece que el área de superficie corporal, hacer el cálculo con el área de superficie corporal no sería adecuado, dado que se sale completamente de los parámetros que tenemos. Incluso tenemos valores outsider tan altos como de 120 o 130 cc por kilo por área de superficie corporal. Cuando uno evalúa a estos pacientes, pues se da cuenta que son pacientes que tenían 0.5 o 1% de área de superficie corporal quemada, pero que requerían gran cantidad de líquidos por sus lesiones asociadas. Entonces, vamos al trabajo de Voigt, de la doctora Voigt, el único trabajo que habla de manejo hídrico en los últimos 20 años. 42 pacientes. Ellos por protocolo administran bicarbonato. Si ustedes observan, la media de líquidos administrados por hora es de 286 cc por hora de cristaloides en los pacientes con quemaduras de alto voltaje y de bajo voltaje 125, algo muy parecido a lo que nosotros también hacemos. Y cuando evalúan cuánto se les ha colocado en 24 horas, haciendo muy parecido el cálculo a la fórmula de IBI, entonces se observa que se administran 46 cc por kilo en 24 horas en los pacientes de alto voltaje y 22.5 en los de bajo voltaje. Siguiente. Perdón. Eso es lo que nosotros hacemos, esos son resultados de nosotros. Observen que el primer día nosotros administramos algo muy parecido en promedio a lo que estaba haciendo la doctora Voigt en su trabajo de investigación. Nosotros administramos 34 cc por kilo en las primeras 24 horas. ¿Sí? Siguiente. Entonces, determinar la cantidad de líquidos por área de superficie corporal no nos ayuda. Y una fórmula sería calcularlo como se hace el índice de IBI, de acuerdo a los cc por kilo, y cuando uno observa, uno no se reanima a los pacientes y la administración de líquidos podría ser suficiente para tener buenos resultados. Siguiente. Ahora, con la diuresis, entonces, no tenemos una consideración homogénea con el manejo de líquidos, tampoco la tenemos con la diuresis. Observen la cantidad de artículos que utilizan un rango y un objetivo de diuresis diferente en la reanimación hídrica del paciente con quemaduras. Y son rangos tan estrechos como 0.5 cc por kilo por hora, muy parecido a cualquier tipo de quemadura térmica,
hasta valores de 2 cc por kilo por hora o más en pacientes con quemaduras eléctricas. Siguiente. ¿Cómo o cuáles son nuestros resultados? En los 456 pacientes, en el primer día, la mediana de diuresis en estos pacientes es de 136 cc y del primer día, del día siguiente al ingreso, es 186 cc. Siguiente. Ahora, el tercer problema, rhabdomiólisis. Ahí ustedes encuentran, y ya por todos conocidos, las causas de lesión renal aguda mioglobinúrica, ¿sí? La lesión isquémica directa, la vasoconstricción intrarrenal y la sensibilidad a la hipovolemia y a la acidosis y a la sepsis, que generalmente aumentan el riesgo de lesión renal aguda mioglobinúrica. ¿Cuál es el protocolo siguiente institucional en el Hospital Simón Bolívar en Bogotá? Nosotros, nuestro manejo hídrico es obtener al menos una diuresis de 1 a 2 cc por kilo por hora. Y cuando tenemos pacientes con mioglobinuria franca, el objetivo es al menos obtener una diuresis de 2.5 o 3 cc por kilo por hora. En términos generales, ¿qué es? Es al menos que el paciente esté orinando entre 150 y 200 cc hora, y cuando tiene mioglobinuria franca, entre 200 y 300 horas, hasta que aclare la orina. No utilizamos mannitol, no utilizamos bicarbonato y somos muy estrictos en evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos. Creo que ya está completando los 20 minutos, ya voy a terminar. ¿Qué es o cuáles son los resultados de nuestro grupo? De nuestros 456 pacientes y con más de la mitad de pacientes con diagnóstico de rhabdomiólisis y con un 20% de pacientes con creatinfosfoquinasa mayor de 10.000 unidades por litro, la incidencia, la frecuencia de lesión renal aguda temprana evaluada en los primeros 7 días solamente fue del 5.9%, que es menos de la mitad de la obtenida en el trabajo de la doctora Boyd. Nuestro trabajo identificó que no existen diferencias significativas en la edad, en el sexo, en el área de superficie corporal, en la creatinfosfoquinasa inicial ni máxima, ni en la oportunidad medida en qué tan temprano llega nuestro servicio para determinar la frecuencia de lesión renal aguda temprana. Siguiente. Nuestro protocolo, desde hace muchos años, yo llevo trabajando aquí 20 años, se ajusta a este nuevo manejo, a esta nueva recomendación que, por ejemplo, hacen esto era de Dinamarca, si no estoy mal, la Asociación de Cuidado Crítico y de Anestesiología, con respecto a que estos pacientes que tienen rhabdomiólisis con el fin de evitar la lesión renal aguda mioglobinúrica no requieren diuréticos de asa, no se utiliza mannitol, no se tiene que alcalinizar la orina. Lo único que hay que hacer es un manejo hídrico adecuado, mucho mayor del que se hace con cualquier otra patología, muy parecido al síndrome de atrapamiento, al Crush Syndrome. Y finalmente, esto ya es la última diapositiva, siguiente. Esta es la frecuencia de lesión renal aguda que en nuestra revisión, en el review que se publicó el año pasado, encontramos con respecto a frecuencia de lesión renal aguda en quemados eléctricos. La frecuencia, ya les había comentado, es 5.9%, con una tasa o una frecuencia de uso de terapia de reemplazo renal, discúlpame, ninguno requirió terapia de reemplazo renal. Entonces, pues nada, las conclusiones. El trauma eléctrico es un problema regional, es un problema de todos nuestros países. Hay escasa o nula información. Creo que en términos generales estamos tomando decisiones empíricas y manejadas por tradición con respecto a la reanimación hídrica del paciente con quemaduras eléctricas. No existen los trabajos bonitos que se hicieron de experimentación. Es simplemente se consideró que ese era el tratamiento y parece que todos hacemos lo mismo con una muy alta variabilidad y sin tener
trabajos de investigación que nos definan cuáles son los resultados de esa práctica. Por lo tanto, las recomendaciones actuales de reanimación, ABLS, con todo el respeto, no se ajustan a las necesidades de los pacientes con quemaduras eléctricas. La recomendación es monitorizar y evaluar constantemente a estos pacientes, y yo creo que desde Latinoamérica podemos cambiar el paradigma. Siguiente, y esa es la invitación. Hace algunos meses los invité a que ojalá todas las unidades de quemados de América Latina mostráramos la experiencia que tenemos con quemaduras eléctricas. Creo que hacemos un muy buen trabajo y por tanto vamos o queremos trabajar en eso. Y pues nada, el mensaje de prevención de todos los años para trabajar y evitar este tipo de lesiones. Muchas gracias. Gracias, Doctora Norberto. Guerrero. Linda. Linda. Creo que podemos dar continuidad con el otro panelista, doctor Carlos Eduardo. Carlos, ¿está listo para empezar? Sí, señor. Buenos días. Voy a Buenos comenzar días. Muchas gracias por su participación. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, tiene Sí. que ponerlo en modo presentación, por Ya, favor, listo. doctor. Sí, dame un segundo. Perfecto. Entonces, ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Para mí es un gusto enorme poder estar acá compartiendo con ustedes. Agradezco enormemente a toda la miembros directivos de la federación y bueno, vamos a hablar como complemento de la excelente ponencia que acabamos de ver, algo acerca de la reconstrucción microquirúrgica en el paciente quemado eléctrico. Yo ahorita en este momento ejerzo mi práctica muy anclado a la unidad de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es de los centros de referencia que tenemos en nuestro país, Colombia, para este tipo de tratamientos. Y básicamente, a manera de introducción, vemos que con mucha frecuencia las quemaduras eléctricas se nos presentan en entornos laborales y en nuestro país y creo que en toda Latinoamérica es igual, se nos están convirtiendo en un problema de salud pública por la exposición que tienen, por las medidas de seguridad, en fin, muchas cosas. Y algo muy importante es que a diferencia de cualquier otro tipo de quemadura, esto ya pues nunca sobra recordarlo, el calor que se genera en una quemadura eléctrica va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente al cuadrado, es decir, mientras más intensa sea la corriente, más calor se va a generar, mientras más resistencia haya, más calor se va a generar y el tiempo. ¿En qué se traduce esto? Que la resistencia del tejido es un factor fundamental. Normalmente el tejido que más resistencia le hace al paso de la corriente es el hueso, por lo tanto es el que más calor va a generar. Entonces tenemos una lesión muy particular porque se presenta desde la profundidad hacia la superficie. Entonces muchas veces vemos que la piel no está tan comprometida, pero el daño muscular y el daño tisular interno es mucho mayor precisamente por esta fisiopatología. Entonces, para el personal en formación y para las personas interesadas en quemaduras, tener que entender que la quemadura eléctrica se comporta diferente, o sea, no hay una quemadura eléctrica superficial, a diferencia de las térmicas o las de otra etiología, no hay una quemadura eléctrica superficial, siempre su fisiopatología es de la profundidad hacia la superficie. Y generamos este tipo de problemas. Con mucha frecuencia están involucradas las extremidades, porque el paso de corriente siempre va a tener como unos puntos de lo que tradicionalmente se llamaba ingreso y salida, pero lo que habla es de donde entra la corriente y se crea el arco voltaico para la conducción. Entonces siempre vamos a ver con mucha frecuencia lesiones en extremidades y el típico punto de lesión es con necrosis extensa que se puede asociar a diferentes tipos de lesiones asociadas. Generalmente el quemado eléctrico, cuando tiene su lesión, presenta politrauma, presenta caídas, presenta otro tipo de cosas, entonces en realidad con mucha frecuencia será un paciente de difícil manejo. Con mucha frecuencia también
es necesario hacer procedimientos ablativos incluso para poder salvar la vida del paciente. Son pacientes que por su estado de compromiso se ven abocados a tener que recibir amputaciones de entrada para lograr el manejo. Queremos cambiar esto, queremos lograr que de manera segura y funcional podamos hacer un salvamento de la extremidad y en ese punto aparece la microcirugía reconstructiva. Como ya vemos y como hemos sabido, consiste en traer tejido de otra parte del cuerpo y vascularizarlo mediante anastomosis microquirúrgicas, lo cual nos permite no solo reconstruir, sino llevar un tejido vascularizado de alta calidad al sitio. Hay muchas, digamos, como muchas experiencias en reconstrucción diferente al quemado eléctrico, que es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cabeza y cuello ya es gold estándar, en reconstrucción mamaria también prácticamente es gold estándar de reconstrucción, pero ¿qué está pasando con el quemado eléctrico? Tenemos mucha experiencia entre, por así decirlo, en la literatura para otras cosas, pero en el quemado eléctrico todavía nos estamos quedando cortos. Y el doctor Navarrete decía algo muy importante, muchas veces estamos tomando incluso decisiones empíricas. Por eso es importante este tipo de foros como para comunicar y nutrir la experiencia con el fin de generar una evidencia un poco más contundente. ¿Por qué? Nosotros en el quemado eléctrico queremos primero que todo salvar la extremidad. Y no solo salvar la extremidad, sino lograr una reconstrucción funcional proveyendo el mejor tejido que esté disponible. Entonces vamos a analizar unos casos y sobre ellos vamos hablando. Este es un paciente que tuvo la lesión por electricidad. Inicialmente, que es una de las recomendaciones que tenemos nosotros, es el manejo va a ser pronto, pero tratar de ser cauto en el desbridamiento. Si el tejido que se vea francamente necrótico se desbrida, pero podemos dar un compás de espera y utilizar incluso medios de sistemas de presión negativa como para tratar de mejorar el tejido y no dejarle todo al primer desbridamiento, porque muchas veces ahí es donde termina el paciente en amputación y no se le da como esa ventanita de chance de que pueda haber otras maneras de revascularizar, incluso con medidas de soporte, con este tipo de cosas. Entonces, este fue el caso de este paciente. Se hizo el primer desbridamiento, lo más agresivo posible, pero con la cautela suficiente, se le hizo la medida de presión negativa y vemos que obviamente tenemos tendones expuestos, huesos expuestos, y es un paciente que para un colgajo local, digamos, no hay el riesgo-beneficio en cuanto a morbilidad no nos permitiría. El punto clave y el punto de discusión al que nadie tiene respuesta todavía por el momento es, bueno, si estamos hablando de que el trauma es de la profundidad hacia la superficie, que el paso de la corriente es a través del hueso, de la extremidad expuesta, bueno, todo esto, ¿qué pasa con los vasos, no? Porque si estamos buscando vasos para hacer anastomosis microquirúrgica y hay daño tisular alrededor, ¿será que es seguro? Entonces la respuesta no se las tengo, pero sí les quiero decir que tan seguro como es un colgajo libre, menos seguro va a ser un colgajo local porque dependemos también de otras características del tejido. Entonces yo pienso que si es las indicaciones de microcirugía siguen, solo que en este caso tomamos una precaución, lo que les decía, lavamos hasta que no haya infección, tenemos como un tejido más estable y hacemos todo lo necesario para mejorar nuestro éxito. Primero, ecografía Doppler color. Nosotros contamos con ecógrafo Doppler color tanto para identificar las perforantes como para ver daños grandes en el vaso receptor que nos puede dar como una orientación. Y tratamos de utilizar un tejido que contenga no solo piel, sino que contenga fascia, que contenga mucho tejido de mejor calidad. Y en extremidades siempre estamos tratando de neurotizar, es decir, coger un nervio sensitivo del colgajo, conectárselo a un nervio de la zona receptora para proveer sensibilidad funcional a la extremidad. En este caso vemos el resultado inicial y otra cosa que tratamos de hacer para que no, como para paliar un poquito el daño tisular es en la incisión de la zona receptora no hacer cierres primarios, sino diseñar un colgajo para que podamos cubrir la anastomosis sin tensión, pero que no quede expuesta y se pueda injertar también la zona por donde va al lado del pedículo. Teniendo este resultado a largo plazo,
con un tejido que está neurotizado, con un tejido que le permite funcionalidad y que más adelante se podrá hacer una cirugía de revisión, si es el caso, para disminuir un poco su volumen. Entonces, vemos que este paciente, a pesar de la gravedad, puede tener una marcha funcional. Ya pacientes con un compromiso mayor, como este, que aquí claramente vemos que la posibilidad de un vasoreceptor cercano no es tan buena para un colgajo libre. Y el daño tisular es extenso, incluyendo cápsula articular. Fíjense que aquí no hacemos el desbridamiento de la cápsula, sino le damos la posibilidad de que con el tejido que llevemos vascularicemos, porque si no, dejamos expuesto y seguramente es un paciente que puede terminar en amputación. El mismo paciente en la zona de entrada utilizamos también colgajos que puedan ayudar a su funcionalidad, pero en la pierna lo que utilizamos es colgajos de perforantes que hemos determinado por ecografía. La ventaja de la ecografía es que a veces podemos medir incluso velocidades de flujo que son un indicativo, insisto, empírico, que nos puede dar como cierta información acerca de lo bien que puede estar esta perforante. Entonces aquí identificamos, probamos nuestras perforantes sobre cuál podemos basar el colgajo, un colgajo que haga una rotación tipo propela. Y en este tipo de colgajos utilizamos otra estrategia, que es el uso de toxina botulínica. Nosotros somos muy liberales utilizando toxina botulínica para reclutar perforosomas en el colgajo. Entonces, hacemos la aplicación de 50 a 100 unidades de toxina para lograr que el colgajo tenga mayor viabilidad y poder ayudar al paciente en su reconstrucción funcional. Son pacientes que van a requerir muchas otras cirugías, seguramente como en el caso de él. La rodilla y el compromiso articular va a hacer que requiera cirugías, entonces por eso tenemos que llevarle el tejido de la mejor calidad posible y pues con resultados funcionales. Pacientes como en este caso, que la decisión de amputación inicial a veces no es fácil, entonces siempre un compás de espera conviene, entonces el paciente con una de las lesiones en la mano, en el pie del mismo paciente, entonces después de un desbridamiento inicial, fasciotomía, sistemas de presión subatmosférica, le damos como la posibilidad al tejido que se estabilice y posterior a eso, hacemos nuestra reconstrucción. Con respecto al hueso, que uno dice, bueno, pero ese hueso está poco vital, ese hueso está necrótico. Yo siempre quiero darle la posibilidad de vascularizarlo con el colgajo y ya si vemos más adelante, pues se le podrán hacer secuestrectomías o alguna cosa, pero no ser tan agresivos en los desbridamientos iniciales, ya cuando está el tejido estable, para lograr darle chance que se vascularice con el colgajo. Aquí hacemos una reconstrucción en un solo tiempo de todo el aparato tendinoso. Vemos cómo con la fascia lata de nuestro colgajo LT hacemos la reconstrucción de los tendones extensores. Llevamos nuestro colgajo neurotizado que se neurotiza a las ramas sensitivas del nervio radial. Aquí hacemos también un colgajo basado en perforantes del arco plantar. Y este es nuestro paciente ya una vez rehabilitado. Entonces, tanto la parte del pie como la parte de la mano, pues logra una función bastante aceptable, bastante buena si lo comparamos con una solución ablativa. Es un paciente que queda con piel sensible, es un paciente que queda con por lo menos un agarre funcional. Y vemos que no habría una opción diferente. Es el mensaje que quiero decir. Tenemos que tratar de hacer que la microcirugía sea lo más segura posible, es decir, con todo lo que habíamos hablado de la ecografía Doppler, el uso de toxina botulínica, un paciente bien reanimado inicialmente, un paciente bien soportado en su manejo inicial, nos permite que haya seguridad en estos tratamientos. Y lo mismo, pacientes de este estilo, que tenemos un extenso daño vascular, daño tisular, perdón, y podemos utilizar tendones para hacer la reconstrucción tardía. Si queremos, podemos hacerlo temprano, pero también podemos hacer la reconstrucción tardía con injertos tendinosos una vez nuestro colgajo ya esté establecido y aprovechamos para hacerle el adelgazamiento. La ventaja de esto es que como está neurotizado, tenemos una función mucho mejor. Entonces, lo que decía es una función aceptable comparado con cualquier procedimiento ablativo porque mantiene sensibilidad y el colgajo pues también permite esto.
Finalmente, pues vemos pacientes como estos, que le damos el compás de espera, hacemos los desviamientos tan agresivos como sea posible, pero con cautela. Ese es como el mensaje inicial. El trabajo en equipo siempre es importante para este tipo de casos. La ecografía nos sirve mucho, siempre lo voy a estar diciendo. Y nuestro colgajo neurotizado, ven ahí la rama del nervio femorocutáneo lateral, aquí unido al antebraquial cutáneo medial, con resultados iniciales buenos, pacientes con adecuada sensibilidad y después se podrán hacer las revisiones para el debulking. Otra estrategia que nos parece importante y que lo estamos haciendo de rutina es el uso de sistemas de presión subatmosférica en el posoperatorio inmediato del colgajo. Eso nos permite mejorar como en cierta medida la posibilidad de vascularización, evitar en ciertos casos la congestión y tener un lecho limpio, libre de infección o libre de mejorar el riesgo de infección también. Lo hacemos con mucha frecuencia. Entonces, para llegar a casa, la microcirugía es una herramienta invaluable para el tratamiento de lesiones por electricidad. Quisiera presentarles evidencia contundente, pero como lo decía el doctor Navarrete, muchas de las cosas son empíricas, entonces lo que estamos es reuniendo una cantidad de estrategias que nos permita darle el mensaje que la microcirugía es un procedimiento seguro para el paciente quemado eléctrico, independiente pues del daño tisular e independientemente de todos los factores que ya sabemos que están asociados. Y es un recurso importante para el salvamento de extremidades, así como para el manejo de secuelas, proveyendo la mejor calidad de tejido y una mejor funcionalidad en general. Muchísimas gracias por su atención y pues espero lo que puedan preguntar. Tiene que activar su micrófono, doctora Guerrero. Me permite, ya. Bueno, agradezco mucho a los dos expositores. Indudablemente lo que han demostrado es eso, el gran reto que hay. Estamos absolutamente de acuerdo con Norberto Navarrete con respecto a lo que es el ABLS o el AVIC, en donde la sugerencia es de 4 cc por kilo por superficie corporal quemada, en donde sabemos que va a quedar corto. Hace unos, no recuerdo, 2 o 3 años en el AVIC yo había cambiado la fórmula y había puesto de 4 a 7, pero como nosotros debemos respetar, porque se supone que es sobre basados en el ABA, seguimos anotando el 4 cc, pero como se dice fuera de micrófonos, decimos que tiene que ser mucho más por encima de 7, y eso no lo está ratificando completamente Norberto. Lo que yo creería, y la pregunta concreta, voy a hacer 2 preguntas y abro para que haya otras preguntas adicionales que ya veo que hay en el chat, es Norberto. Indudablemente cuando uno tiene el paciente que tiene, expresa la lesión cutánea, sí es fácil irse por superficie corporal quemada. Pero cuando se tiene esos altos voltajes en donde uno de entrada ya sabe que es un paciente en el que la superficie corporal quemada que estamos estimando está muy por debajo, porque es el gran enmascarado, ¿arrancaríamos con 7 cc? Sería la pregunta para Norberto concretamente. Aparte de los otros parámetros que tú mencionabas de tener una diuresis mucho más alta. Entonces, esa sería mi primera pregunta y luego te hago otra que está de parte de Honduras. Doctora Linda, lo que pasa es que si el área de superficie corporal es muy pequeña, la mitad de nuestros pacientes tienen áreas de superficie corporal menores del 5%, correcto. Incluso utilizar 7 o 8 puede ser incluso todavía subreanimación. Entonces, claro, perdona Norberto, pero claro, o sea, el punto es que aumentamos esa fórmula de partida, lo cual no Sí, nos tiene va a algunos dar problemas. menos déficit, no podríamos decir ya que sea, no sé, 10 o un poco más. Esa es mi duda. Aumentar seguramente se va a ir a mucho más. ¿Qué dices tú? se me perdió un momentico la señal, doctora. Incluso algunas personas llegan a decir que hasta se pueden requerir hasta 3 veces la recomendación inicial estimada. Yo pensaría que lo que uno tiene que evaluar es
¿qué es lo que yo quiero que el paciente tenga como mínimo de diuresis? Si un paciente yo quiero que tenga una diuresis de 200, lo mínimo que le debería colocar de líquidos, sin importar el área de superficie corporal, mucho más si son áreas pequeñas, sería por lo menos 200 o 300 cc por hora y evaluar la respuesta clínica. Si un paciente tiene mioglobinuria franca, aunque tenga un 1% de área de superficie corporal, le pondría por lo menos 200 a 300 cc de reanimación hídrica para esperar la respuesta. Nosotros, con los autores del trabajo de investigación de líquidos, tratamos de jugar con diferentes fórmulas. Entonces, primero de 0 a 4, entonces 12, de 4 a 8, 8, y de 8 a 12, entonces 4, pero no hay forma de ajustar una fórmula para la reanimación de los pacientes de acuerdo al área de superficie corporal. Yo creo que es simplemente, si requerimos que tengan unas altas diuresis, que ya sabemos que ese es el objetivo, pues deberíamos ser mucho más libres en la administración de líquidos y, como todos nuestros otros pacientes, hacer los ajustes de acuerdo a la respuesta. Pero posiblemente se requiere mucho más que 4 cc por kilo por área de superficie corporal, que es la recomendación actual. Perfecto, Norberto, y te agradezco y pues amplío la invitación de lo que tú has hecho, ese trabajo que has mencionado de Electra, en el cual ojalá toda Latinoamérica pueda participar, nos daría una voz para que podamos hacer ese tipo de cambios que estamos seguros se necesitan. Hay una pregunta que no sé si la puedes responder porque tú no manejas pediatría, viene de Honduras, de Loreli Lagos. Dice, al no tener la posibilidad de comentar mioglobinuria, a menos que sea evidente, el punto de corte recomendado en algunas guías de CPK es de 5.000 para adultos y la decisión de iniciar hiperhidratación. Le pregunta es, ¿conoce estudios que puedan ayudar la decisión de iniciar tratamiento con pacientes pediátricos en niveles más bajos de CPK? Esa es la pregunta. No sé si puedes responder por pediatría. Doctora Linda, el problema es que estudios que describan la reanimación hídrica utilizada y los resultados, solamente está el estudio de la doctora Boyd en los últimos 20 años. Realmente y en adultos, no en pediatría, ¿no? Sí, es de adultos hasta donde me acuerdo. Hay un artículo, si ustedes googlean, van a encontrar un artículo de reanimación hídrica en pacientes eléctricos, van a encontrar un artículo que se llama, de apellido un doctor Kuhlman, y uno dice, listo, excelente, porque es el título, pero cuando uno revisa, es una revisión de manejo hídrico general con algunas cositas con respecto a la reanimación hídrica en el eléctrico. No hay estudios, nos falta información. Y lo que dice el ABLS actualizada, es que la fórmula de 4cc es independiente de la edad del paciente. Entonces, esta fórmula de 4cc aplica tanto para adultos como para niños. Pero que se defina si se le aumenta o se le disminuye y con puntos de corte con seca total y mioglobina, no. Lo único que sabemos es que cuando uno tiene mioglobinuria franca, pues claramente hay que tratar de que el paciente tenga una mejor diuresis, pero administrando líquidos. Claramente los niños tienen la dificultad de que la administración de líquidos puede llevar a mayor edema y el objetivo de diuresis también es mayor en ellos, pero no hay información. Realmente estamos trabajando y manejando nuestros pacientes a ciegas, con una información empírica tradicional, pero sin estudios que nos definan si lo que hacemos está bien o mal. Ok, muchas gracias. Indudablemente sigue el gran reto de llegar a algún consenso y ojalá el trabajo que estás iniciando nos lleve a eso. Una última pregunta para ti, Norberto, y luego las hago para Carlos. En la reanimación, ¿utilizas coloides? Sí, coloides en algún momento. Sí, señora, nosotros a veces utilizamos coloides. Nosotros somos un grupo que tiene experiencia en manejo de hipertónica, ¿sí? Que no es habitual utilizarla, pero el profesor de todos nosotros, Federico Fernández,
tenía experiencia y nos enseñó a utilizarla. Entonces nosotros utilizamos coloide hipertónica como una forma de ahorrar cristaloides y de disminuir el edema secundario asociado a la reanimación hídrica. Sí, señor. ¿Desde el inicio o a partir de qué momento? No, yo sigo pensando que uno debería utilizar los coloides después de 12 horas, antes de 8 Eso, horas no sería conveniente. eso Y era lo la que quería precisar. Ujú. hipertónica también debería utilizarse después de que ya hemos empezado la reanimación, ¿sí? Entonces, a veces la utilizamos inicialmente, pero habitualmente lo que hacemos es después de 6, 8 o 12 horas empezamos la solución hipertónica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora para Carlos, pues muy, muy bonita tu presentación con unos resultados indudables y el gran mensaje que dejas es intervenir precozmente, hacer desbridamientos, pero siendo conservador hasta donde más se pueda, tratando de salvar al máximo extremidades. Quisiera, antes de hacerte la segunda pregunta, una con respecto que nos amplíes un poquito la utilización de la toxina botulínica, por favor, y luego te hago la segunda pregunta. Bueno, sí, la toxina botulínica lo que nos permite es que al hacer el bloqueo selectivo del músculo liso perivascular, se ha visto y ya hay pues información al respecto sobre el reclutamiento de perforosomas que hace que aumente el área de vascularización de cualquier colgajo, no necesariamente colgajos libres, pero especialmente en los colgajos que son basados en una perforante. Entonces, ya hay incluso trabajos publicados, sí falta bastante evidencia aún, pero hay mucho trabajo publicado y básicamente ¿cómo se hace? Se diluye la toxina de manera usual y se puede colocar o antes del procedimiento o inmediatamente después. Incluso hay protocolos que hablan de colocarlo en las 24 horas siguientes. Entonces se colocan las 50 a 100 unidades dependiendo del tamaño en infiltración subcutánea y las punciones que sean necesarias, más o menos cada 2 centímetros cuadrados o cada centímetro cuadrado, colocar la toxina y listo. Básicamente es eso, Para mejorar perfusión del colgajo. para mejorar Correcto. perfusión. Ujú. Y la pregunta con respecto a también a la realización ya de la microcirugía, ¿en qué momento se hace la cobertura? Yo creo que depende, pero pues contesta tú. Exacto, sí, o sea, dependemos de muchos factores, pero si de dar cifras se trata, yo creo que hacia la segunda semana es como el momento óptimo porque ya se ha hecho la reanimación, ya se han hecho los desbridamientos, el paciente que se ha infectado ya está en tratamiento o todo ese tipo de factores, pero más o menos hacia la segunda semana. Antes tenemos riesgo de muchas otras cosas y después ya entramos en el bucle del paciente crónico que puede tener otros problemas diferentes, pero alrededor de la segunda semana. Perfecto. No sé si Luis Filipe o alguien tiene alguna, o Bruno, alguna otra pregunta. Me gostaria de hacer um comentário a Carlos. Personalmente, tenho utilizado em la reconstrução menos colgajos microcirúrgicos. Desde que tivemos a oportunidade de usar as matrizes, disminuímos a quantidade de colgajos nesses pacientes. Pero, em nossos pacientes de queimaduras agudas, para mim, os colgajos microquirúrgicos permanecem como a primeira opção. É incrível o que podemos fazer com eles. E uma coisa interessante, tu has hablado que não há uma desbridação muito agressiva, por exemplo, em um hueso que tu has apresentado. Eu tampouco. ¿Por quê? Porque o colgajo traz uma vascularização para este hueso que muitas vezes diminui a quantidade de hueso que debes quitar. Então, estou completamente de acordo que são tecidos muito vascularizados que traem uma grande possibilidade de recuperação de tecidos que normalmente quitaríamos. Então, para minha prática, permanecem como uma opção maravilhosa. Nem todos têm capacitação para hacer los colgajos, pero debemos tenerlos en nuestras
cabezas de que son muy, muy, muy importantes y más poderosos. Totalmente de acuerdo, Luis Felipe, y sobre todo que el tipo de cobertura del colgajo microquirúrgico en calidad, en grosor, etcétera, y las características de la piel, más la neuritización que realiza Carlos, pues eso lo coloca muy superior a cualquier matriz térmica. Totalmente de acuerdo. Una última pregunta que están haciendo es para Norberto. Dice, en caso de la diuresis después de 4 horas de ingresos negativas, se tiene que aumentar el aporte de líquidos. Antes de que conteste Norberto, acuérdense que la diuresis hay que controlar la horaria y si no ha eliminado suficiente o es negativa a la hora, hay que aumentarlo y se dice que más o menos con la tercera dosis de lo inicial calculado. Entonces, no sé, Norberto, qué quiere aportar. Y creo que sería la última pregunta. Norberto. Sí, doctora, correcto. No hay, a diferencia del protocolo de Utah, en donde tenemos porcentajes específicos para Norberto, aumentar ¿puedes o abrir disminuir. tu cámara? Listo. ¿Cómo? A diferencia Gracias. de Utah, en donde hay unos porcentajes específicos para aumentar o disminuir, en eléctricos no hay nada descrito, ¿sí? Entonces, uno podría suponer que puede ajustarse al protocolo de Utah. O al 30, 20 o 30%, como usted lo dice, porque eso todavía también es muy discutido y hay unos rangos muy amplios. Si un paciente con quemaduras eléctricas lleva 4 horas y en 4 horas no hemos logrado que mejore la diuresis a pesar del aumento de líquidos, yo creería que tenemos que evaluar si ese paciente de pronto tiene una lesión muscular tan severa en donde, o tiene una acidosis metabólica tan severa, en donde, por ejemplo, es una de las indicaciones para amputación temprana, ¿sí? Porque en este punto ya no estamos hablando de riesgo de extremidad, sino de riesgo de vida. Ahora, creo que hay otras opciones, entonces uno puede llevar al paciente a diálisis o uno puede utilizar, como si estuviéramos en otro tipo de quemaduras, reanimación de rescate, entonces con albúmina o con hipertónica, pero creo que eso prende alarmas, ¿sí? Porque normalmente los pacientes responden muy bien a la reanimación hídrica. ¿Quieres complementar algo, Carlos? Te tocaron el punto sensible de la amputación. No, sí, y yo estoy completamente de acuerdo, porque es que es muy diferente el riesgo de extremidad al riesgo de vida. O sea, nosotros dependemos 100% de que el paciente esté en las mejores condiciones posibles, precisamente porque son cirugías grandes, son cirugías que tienen su riesgo también alto. Entonces, completamente de acuerdo, el paciente prima y su estado general por encima de cualquier otra cosa. Correcto. Bueno, por mi lado, yo creo que he terminado. Muchas gracias a ustedes dos por esa excelente presentación y así lo están manifestando en el chat. Felicitaciones. Muchas gracias a todos por su participación. Tengan un buen día, un buen fin de semana. Cumplimos el tiempo, 10 y 3 minutos. Excelente. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos. Todos. Chao, Chao, chao. chao.